En la profunda oscuridad de la noche, la quietud de la pequeña casa se hizo añicos. Un ruido desconocido despertó sobresaltado al joven William, quien corrió hacia la ventana y vio llamas danzando hacia el cielo. El granero de su padre estaba ardiendo. El pánico se apoderó de él y gritó llamando a sus padres. Evans, su padre, saltó de la cama, pero en su prisa por detener el fuego, tropezó y cayó sobre su prótesis de pierna. No tardó en darse cuenta de quiénes eran los responsables, el prestamista y sus secuaces. Habían venido a cobrar una deuda, advirtiéndole a Evans que, si no pagaba en una semana, su casa sería la siguiente. Mientras el grupo se alejaba, William, lleno de valentía, se apresuró a salvar a los caballos atrapados en el granero en llamas. A la mañana siguiente, la esposa de Evans exigió una explicación. ¿Por qué el prestamista había incendiado su granero si Evans ya había hecho un pago? Con pesar, Evans admitió que solo había pagado una pequeña parte de la deuda. Había usado el resto del dinero para las necesidades básicas de la familia, medicinas para su hijo enfermo y agua para el ganado, ya que el prestamista les había bloqueado el acceso al río. Su esposa guardó un silencio abrumador, aplastada por la enormidad de su situación. Evans, ahora plenamente consciente de su desesperada realidad, recordó una idea que su hijo William le había dado, enfrentarse directamente al prestamista. Mientras tanto, en una colina cercana, la banda más temida de la región se preparaba para asaltar una diligencia blindada que transportaba una fortuna. Cuando el carruaje se acercó, Ben Ueid, el astuto líder de la banda, dio la señal de ataque. Su equipo, incluyendo francotiradores, se dispersó estratégicamente mientras Ueid observaba desde la distancia. Sin embargo, la diligencia no era un blanco fácil, estaba protegida por guardias armados y ametralladoras. Por otro lado, Evans y sus dos hijos se dirigían a la ciudad para intentar negociar con el prestamista. Evans planeaba ofrecer el collar de oro de su esposa como garantía, con la esperanza de conseguir más tiempo. Pero en el camino, el eco de los disparos resonó en la distancia. Desde lo alto de una colina, presenciaron el ataque de la banda de Ueid. Evans les ordenó a sus hijos que se alejaran para no quedar atrapados en el caos, pero ya era tarde, Ueid los había visto. Cuando el forajido y sus hombres se acercaron, los hijos de Evans estaban aterrados, pero su padre mantuvo la calma. Con serenidad, le explicó que solo estaban de paso y prometió no decir nada sobre el robo. Ueid les permitió marcharse, pero con una condición: Evans debía entregarle todos sus caballos. A regañadientes, aceptó, esperando evitar más problemas. Poco después, la banda de Ueid continuó hacia un pueblo cercano. Uno de sus hombres, haciéndose pasar por un comerciante, denunció el robo al marsal local. Como resultado, el marsal y 3 de sus ayudantes se dirigieron rápidamente a la escena. Mientras tanto, Evans y su hijo revisaban los restos de la diligencia. Entre los escombros y las víctimas del asalto, encontraron a un hombre que aún respiraba, Byron, un agente de Pinkerton contratado para proteger el dinero. Estaba gravemente herido. Evans, sin dudarlo, lo llevó hacia la ciudad en busca de ayuda médica. En el camino, descubrió algo extraño: sus caballos estaban atados a un árbol. ¿Por qué la banda de Ueid los habría dejado atrás? Al llegar el marsal y sus hombres, Evans les contó lo sucedido y les informó que la banda se dirigía al pueblo. Gracias a su relato, el marsal se dio cuenta de que el testigo era en realidad uno de los ladrones y ordenó a sus ayudantes que regresaran y lo arrestaran. Con la situación aparentemente bajo control, Evans les pidió a sus hijos que volvieran a casa, a pesar de las protestas de William, y continuó su viaje solo. Ya en la ciudad, Evans intentó negociar con el prestamista, pero este lo ignoró por completo. Incluso cuando le ofreció el collar de oro de su esposa, el hombre lo desestimó como una baratija, y se fue a un bar, dejando a Evans con una profunda sensación de humillación. Con el corazón apesadumbrado, Evans tomó el rifle de su caballo. Sin embargo, dentro del bar no encontró al prestamista, sino a Ben Ueid. Con una falsa cortesía, Ueid se disculpó por haber asustado a sus hijos y le ofreció dinero como compensación. Justo cuando Evans se disponía a irse, vio a los ayudantes del marsal entrando al bar para capturar a Ueid. Viendo una oportunidad, Evans decidió ayudar, distrayendo a Ueid el tiempo suficiente para que los agentes se acercaran. Finalmente, el famoso forajido fue capturado. Mientras la multitud se reunía, Byron llegó con el médico que lo había atendido. Sugirió llevar a Ueid a Yuma, una prisión de máxima seguridad. Advirtió que la banda de Ueid no tardaría en reagruparse y podría arrasar el pueblo si no actuaban rápido. Explicó que un tren a Yuma salía todos los días a las 3:10 de la tarde, solo tenían que llevar al prisionero a la estación. Evans, viendo la posibilidad de ganar el dinero que tanto necesitaba, se ofreció a guiarlos por un atajo a cambio de $200. Byron, sabiendo que el viaje era peligroso y que no tenía suficientes hombres, aceptó. También contrató a Tucker, uno de los hombres del prestamista, y a Potter, el médico,
para que ayudaran en la escolta. El grupo, formado por Evans, Byron, Tucker, Potter y el Marsal, se puso en marcha. Pero justo cuando estaban a punto de subir a la diligencia, la banda de Wade los emboscó, acabando con los hombres del Marsal. Improvisando rápidamente, idearon un plan para despistar a los atacantes y se dirigieron a la casa de Evans. El engaño funcionó. Desde la distancia, la banda vio la diligencia y, asumiendo que Wade estaba dentro, la siguieron, permitiendo que el grupo llegara a salvo a la granja. Esa noche, durante la cena, Wade le preguntó a Evans cómo había perdido la pierna. El hijo menor de Evans respondió con orgullo que su padre la había perdido en una heroica batalla contra una tribu nativa mientras servía al gobierno. Más tarde, mientras se preparaban para continuar el viaje, William insistió en unirse a la misión. Evans se negó, diciéndole que su deber era cuidar de su madre y su hermano. Enojado y decepcionado, William se retiró a su habitación. El viaje continuó, pero se detuvieron a descansar. Mientras Tucker estaba de guardia, su canto se hizo cada vez más fuerte, irritando a Wade. Tucker se burló del prisionero, diciéndole que tendría que escuchar esa misma canción justo antes de su ejecución. La ira de Wade crecía en silencio. En plena noche, un grito de dolor despertó a todos. Wade había robado un tenedor de la casa de Evans y lo había usado para atacar a Tucker, quien no sobrevivió. Furioso, Byron golpeó a Wade, pero este, con una frialdad escalofriante, simplemente dijo que el canto incesante de Tucker lo había llevado al límite. Al día siguiente, Byron divisó a la banda de Wade acercándose. Evans sugirió un atajo peligroso a través de tierras habitadas por una tribu hostil. Byron dudó. El camino normal significaba un enfrentamiento seguro con la banda, pero el atajo presentaba sus propios peligros. Finalmente, decidió arriesgarse. Mientras avanzaban, Wade y Byron revelaron que se conocían de antes. Byron lo había perseguido tiempo atrás. Wade se burló del pasado de Byron, pero este contraatacó mencionando la dolorosa infancia de Wade, abandonado por sus padres a los 8 años. Consumido por la rabia, Wade atacó a Byron, le quitó el arma y lo arrojó por un barranco. El grupo se quedó paralizado por el miedo. Wade se volvió hacia Evans y Potter, amenazando con acabar con ellos también. De la nada, apareció William, apuntando con una pistola directamente a Wade. Amenazó con disparar, demostrando que su padre le había enseñado bien. Wade, sorprendido por su habilidad, no tuvo más remedio que rendirse. Esa noche, mientras descansaban, Wade pidió a Evans que lo acompañara a hacer sus necesidades. De repente, fueron emboscados por la tribu. La situación era desesperada. Sin más opciones, Evans ordenó que le dieran un arma a Wade, confiando en su habilidad para luchar. Después del combate, Wade, todavía armado, exigió la llave de sus esposas, amenazando con eliminarlos a todos si se negaban. Pero Evans, impasible, arrojó la llave lejos. Furioso, Wade lo golpeó, dejándolo inconsciente, y se fue con todos los caballos. A la mañana siguiente, Wade llegó a un túnel donde unos obreros construían una vía férrea. El capataz, al reconocerlo, ordenó a sus hombres que lo capturaran. Poco después, Evans, William y Potter llegaron y encontraron a Wade siendo brutalmente maltratado. Evans exigió que lo liberaran, pero el capataz se negó. Wade había asesinado a su hermano y ahora buscaba venganza. Potter, el médico, se debatía entre su deber y su compasión. A pesar de todo, había jurado salvar vidas, y no podía ver a Wade sufrir así. Decidió intervenir y los demás lo siguieron. En la feroz lucha que siguió, lograron liberar a Wade, pero en el caos, Potter recibió un disparo fatal. El grupo quedó devastado, dándose cuenta del alto precio que estaban pagando por escoltar a un criminal. A pesar de las pérdidas, finalmente llegaron a la estación. El tren a Yuma, sin embargo, se retrasaría. Evans sugirió buscar la ayuda del marsal local y le encargó a William que vigilara a la banda de Wade, mientras él escondía al prisionero en un hotel. El marsal y 2 ayudantes llegaron y trazaron un plan para subir a Wade al tren. Pero justo entonces, William informó que la banda se acercaba. Para empeorar las cosas, el dueño del hotel, un antiguo miembro de la banda, los traicionó, revelando la ubicación de Wade. Uno de los hombres de Wade ofreció una recompensa de $200 a cualquier habitante del pueblo que matara a los captores de su jefe. La oferta era demasiado tentadora, y pronto, casi todos en el pueblo estaban armados y en su contra. Dentro del hotel, el marsal entró en pánico. A pesar de las promesas de una gran recompensa, se negó a seguir. Cuando él y sus ayudantes salieron para rendirse, la banda los abatió sin piedad. El marsal, testigo de la masacre, comprendió la verdadera crueldad de esos hombres. Conmocionado, regresó a la habitación, listo para rendirse. Pero Evans no quiso oírlo.
Le recordó que todavía le debían $200 y que no pensaba renunciar. Estaba decidido a llevar a Wade a ese tren, costara lo que costara. Le dijo al Marsal que, si le faltaba el valor, él lo haría solo. Luego, le encargó que llevara a William a un lugar seguro mientras él sacaba a Wade a escondidas. Se desató un intenso tiroteo. En medio del caos, Evans empujó a Wade hacia un granero, pero al bajar la guardia, el forajido lo golpeó, dejándolo inconsciente. Wade ordenó a sus hombres que cesaran el fuego. Cuando se disponía a irse, Evans recuperó la conciencia y lo atacó por la espalda. Aunque Wade era un luchador superior, quedó desconcertado por la inquebrantable determinación de Evans. Fue entonces cuando Evans reveló la verdadera razón de su obstinación: quería que sus hijos lo vieran como un héroe. Se había sentido menospreciado durante años por su pierna amputada y ahora soñaba con contarles la historia de cómo había capturado al criminal más famoso de la región. Al escuchar esto, Wade recordó su propio pasado doloroso y vio en Evans una figura paterna que luchaba por sus hijos, todo lo contrario a sus propios padres. Conmovido, decidió ayudarlo. Juntos, lograron llegar a la caseta de guardia de la estación. Mientras esperaban el tren, que llegaría en 10 minutos, comenzaron a conectar, bromeando sobre la increíble aventura que habían vivido. Wade confesó que ya había estado en Yuma 2 veces y siempre había logrado escapar. A Evans no le importaba. Lo único que le importaba era poder decirles a sus hijos que había cumplido su misión. Finalmente, el tren a Yuma llegó. Desde la distancia, los hombres de Wade estaban listos para disparar. Pero William, actuando con astucia, soltó unos toros para crear una distracción y bloquearles el paso. Gracias a eso, Evans logró subir a Wade al tren. Antes de partir, Wade se despidió, prometiéndole que se volverían a ver. Pero en ese instante, sus hombres aparecieron y abrieron fuego contra Evans. A pesar de las celebraciones de su banda por haberlo liberado, Wade no compartía su alegría. Estaba devastado al ver cómo un buen hombre, alguien a quien había llegado a ver como un padre, era abatido por su propia gente, especialmente después de haberles ordenado que se detuvieran. En un arrebato de furia, Wade se volvió contra sus hombres y acabó con ellos. Mientras el tren se alejaba, William se acercó a su padre moribundo. Le susurró que había completado su misión y que estaba orgulloso de él. Con esas últimas palabras, Evans exhaló su último aliento. Lleno de ira, William apuntó su arma a Wade, listo para vengarse. Wade no se defendió. Pero tras un momento de profundo conflicto, William bajó el arma, permitiendo que el criminal más temido de la región fuera llevado a Yuma, cumpliendo así la última voluntad de su padre. Fin de la película.